tanto, los programas sociales funcionan como incentivos para las familias migrantes, tanto para las que se quedan en México como para las que se encuentran en Estados Unidos. Por ejemplo, ante un problema de salud grave, si no pueden acceder a los servicios médicos en Estados Unidos, ¿será más probable que regresen a México si cuentan con algún servicio como el Seguro Popular? Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con dos especialistas sobre este tema, sobre los programas sociales y su vínculo con la migración. Acompáñenme. Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y hoy tenemos en el estudio a la doctora Ana Isabel López García. Ella es investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública, y al doctor Pedro Orraca Romano. Él es investigador del Departamento de Estudios Económicos y actualmente es coordinador de la maestría en Economía Aplicada, ambos en la sede del COLEF aquí en Tijuana. Y vamos a platicar acerca de las políticas sociales y la migración. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida Ana, bienvenido Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para ubicar el tema, para ponerlo en contexto, Ana, ¿nos puedes decir en dónde ubicamos el tema de la política social, migración? ¿Cómo podemos entender este tema? Bueno, parecen dos conceptos muy separados, pero hay un enfoque teórico, pero que a mí me gusta mucho para explicar de qué forma los programas sociales pueden afectar los incentivos que tiene la gente para migrar. Y ese enfoque es el de la nueva economía de las migraciones laborales. Básicamente, para no hacer la historia muy larga y para que el auditorio nos entienda, este enfoque coincide a la migración como una forma en la cual los hogares pueden compensar por la falta de seguridad social o acceso a otros mercados, por ejemplo, de capital o de vivienda, a través de las remesas que reciben. Entonces, siempre y cuando, no sé, los hogares no tengan acceso a salud pública, entonces tendrán un incentivo para mandar a alguien a vivir afuera, que mande remesas, y a través de esas remesas van a poder financiar los gastos en salud. Entonces, desde esta perspectiva, si lo vemos así, podemos ver que pues programas sociales que promuevan, por ejemplo, acceso a la salud pública o programas de vivienda o de pensión, particularmente aquellos que carecen de seguridad social, van a tener un incentivo o van a tener un efecto en los incentivos de los hogares para emigrar. Y en México, pues precisamente son los hogares que pertenecen a la economía informal los que son más propensos a migrar. Entonces, esta es una forma de lanzar los dos conceptos de programas sociales y migración. En ese sentido, o sea, estamos hablando tanto de que en México hay, o sea, hogares que expulsan en términos de que se van las personas, por lo que me acabas de mencionar, pero también cuando regresan necesitan acceder a estos servicios. En este caso, Pedro, el tema desde el punto de vista económico, ¿en dónde está ubicado esto también? O sea, ¿cómo desde la informalidad y de la economía informal estas personas, porque hablas de incentivos, pero también pareciera que muchos de los programas sociales lo que hacen es que no todo el mundo puede acceder a ellos, entonces pues también los expulsan. Sí, bueno, entonces sabemos que las personas por lo general migran para obtener acceso a mayores recursos, para obtener mayores ingresos, ¿no? Justamente lo hacen por esto. Entonces, estos programas sociales que ha implementado el gobierno, digamos, en México y en otros países, lo que hace, digamos, muchas veces le otorga pues una transferencia económica a los hogares, ¿no? Les da cierta cantidad de dinero. Entonces, por un lado, entonces esto de alguna manera mueve los incentivos de que, como ya tienes mayores ingresos aquí en México, a lo mejor ya no es tan atractivo irte a Estados Unidos. Por un lado es eso. Por otro lado, podemos pensar también de que pues, siempre el migrar a otro país o también internamente es costoso. Entonces, a lo mejor estos recursos que obtienes del gobierno, con esto puedes financiar tu migración, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí está afectando. Por ejemplo, lo que mencionaba Ana del acceso a seguridad social. Por ejemplo, si ahora tienes acceso a seguridad social, a lo mejor como eso se debería reflejar en un aumento de tu calidad de vida aquí, a lo mejor ya no es tan atractivo irte. De igual manera, a lo mejor si te fuiste y ahora estás viendo de que aquí vas a tener acceso a servicios de salud o un mayor ingreso, a lo mejor eso también puede hacer más atractivo que regreses, ¿no? Entonces, son algunas maneras donde los programas sociales pueden afectar a la migración. Sabemos que estos programas por lo general están dirigidos a los sectores más vulnerables, ¿no? Son programas que otorgan como una red de protección social.
entonces, digamos, estos programas afectan los incentivos entre estos hogares pues, que son elegibles para estos programas. Entonces esperarías que en algunos tipos de hogares sí los está afectando sus decisiones de emigrar o no, pero pues, en otros probablemente no los está afectando. ¿Y estamos hablando también de las personas que regresan? Sí. Podemos pensar de que el efecto va en ambas direcciones, ¿no? Te decía, a lo mejor estos programas hacen más atractivo pues ya vivir aquí porque de alguna manera te ofrecen una red de protección social que te garantiza a lo mejor un mejor nivel de vida. Entonces también podría ser atractivo para las personas no solo no irse, sino también regresar. Y tener acceso a estos programas. Ahora, entre el gran entramado de programas sociales, digo, más adelante vamos a hablar de un caso en particular, pero está más enfocado a los de salud, acceso a la salud, digo, porque si principalmente la migración es a Estados Unidos, donde los servicios de salud son prácticamente inaccesibles para las personas indocumentadas, ¿son los programas en los que más se enfoca este tipo de incentivos? O sea, ha habido muy poca investigación sobre los programas, cómo afectan los programas sociales a la migración, ¿no? Se tienen enfoques teóricos, pero en México han sido relativamente pocos los estudios. Los programas que se han estudiado han sido oportunidades, que es lo que más o menos te mencionaba Pedro, por ejemplo, que al dar dinero a los hogares pobres, entonces estos tienen más ingreso, un mayor ingreso, y ese ingreso lo utilizan para financiar su migración. Otros programas, que es el que hemos estudiado y que después vamos a hablar, es el Seguro Popular, que pues da acceso a los hogares a salud pública. Pero también puede ser que otros programas, como por ejemplo, como tú sabes, en Tijuana mucha gente pues va a Estados Unidos como una forma de obtener dinero para después financiar sus años en la vejez, ¿no? Como una forma de obtener su pensión, porque no tiene acceso a la pensión aquí. Entonces también los programas de pensión pueden ser, o el programa de acceso a crédito a la vivienda. Entonces ha habido relativamente poca investigación. De los últimos programas que te menciono no han estudios, pero se supone que también deberían de afectar los incentivos para migrar. Ahora, lo que mencionas de cuestión de retorno, si lo vemos desde esta perspectiva, que yo estoy emigrando porque no carezco de esta red de soporte, al tener esta red de soporte, digamos de una forma, son muchas las causales por las cuales la gente puede emigrar, pero desde esta perspectiva ya no tengo razón para permanecer en el país extranjero, ya tengo razones para regresar porque de alguna forma la razón que me llevó a migrar ya no existe. Entonces cuando la migración retorno ocurre, se supone que ya se obtiene el éxito, ya no hay más razones. Entonces desde esta perspectiva se puede entender la migración, tanto porque la gente migra, porque recibe remesas y por qué regresa. Claro, pues es muy interesante lo que mencionas de que no hay mucha investigación y apenas se está empezando a conocer más de este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Hola, bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de programas sociales y migración. Y bueno, Ana, antes de irnos al corte y un poquito lo que platicábamos, me decías que México es uno de los países innovadores en temas de política social, enfocada como esto que hablabas del programa Oportunidades, el Seguro Popular. Y esto también ha contribuido como a esta investigación que se está haciendo, que es como pionera en su clase, ¿no? Sí, bueno, es bueno lo que mencionas porque a la par que se han implementado estos programas, en nuestro país hemos visto que las dinámicas migratorias han cambiado. Pues como gran parte de nuestro auditorio sabe, los flujos de migración hacia Estados Unidos han disminuido desde el 2000. Al mismo tiempo, los flujos anuales de retorno se han incrementado de tal forma que
que la tasa neta de migración actualmente desde México hacia Estados Unidos es casi cero, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver de qué forma estas nuevas dinámicas en la migración se pueden atribuir a la implementación de estos programas sociales, que sí son como, bueno, vamos a la vanguardia de alguna forma en México. Como te dije, ya han habido investigación que toca cómo el tema de oportunidades afecta a los incentivos a migración, pero uno de los programas sociales es el Seguro Popular, ¿no? Que garantiza, es un programa que garantiza acceso universal a la salud en México, a todos. Entonces, estos programas apenas se están implementando en países en desarrollo como México, entonces tratamos de ver de qué forma se ligan estos programas a las nuevas dinámicas migratorias. Para quienes no están familiarizados con el tema del Seguro Popular, ¿cómo funciona? Digo, a grosso modo, ¿cómo funciona? ¿Es solo para salud? Bueno, como sabrás, por muchos años en México solo aquellos que estaban afiliados al IMSS o al ISSSTE tenían acceso a salud pública. Entonces, ¿qué pasaba con la gente que no pertenecía a estas instituciones, que trabajaba en la economía informal o que estaban en el campo? Esta gente, pues, no, su acceso a salud pública era muy limitado. Entonces, en caso de enfrentar una enfermedad mayor o una intervención quirúrgica mayor, tenían que gastar con su propio bolsillo, tenían que financiar los propios gastos. Y, de hecho, México es uno de los países de la OCDE que tiene mayor gasto en salud en bolsillo, o sea, que los hogares pagan ellos mismos por la salud. Entonces, cuando ocurren estos gastos catastróficos en salud, algunos estudios demuestran, pues los hogares van a tener más incentivos para migrar. Y de hecho había, antes de nosotros, bueno, no es que nosotros estemos inventando la rueda, pero sí había habido investigación en México que decía que los hogares que carecían de seguridad social eran los más propensos a emigrar. Entonces se tenía la percepción de que los gastos, de alguna forma, los gastos catastróficos en salud se cubrían con las remesas y que estos impulsaban a la gente a migrar. Y en ese sentido, Pedro, ¿qué papel juegan las remesas en todo esto que estamos platicando? Bueno, como sabemos, la migración pues, tiene dos componentes importantes, ¿no? El acto de migrar, y generalmente las personas migran y envían remesas a México. O sea, lo que pasa, por ejemplo, pues cuando los migrantes están en Estados Unidos, están fuera, envían remesas a sus familiares que dejaron atrás, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que cuando entran estos programas sociales, por ejemplo, primero el caso de Oportunidades, que se implementa como Progresa con Cedillo, luego Oportunidades con Fox, ahora el Prospera con Peña Nieto. Lo que pasa es de que estos hogares pues tienen mayores ingresos, entonces al tener mayores ingresos, a lo mejor las personas que les envían remesas piensan pues ya no es tan necesario enviarles remesas porque ya tienen un poco más de ingresos, ¿no? Entonces, esto por aquí podemos pensar de que hay un efecto. Respecto al Seguro Popular, se ve que cuando por lo general los migrantes envían remesas a México, los migrantes mexicanos en Estados Unidos envían remesas a México para cubrir los, digamos, gastos del día a día, pero sobre todo gastos de salud, en la educación de los niños y para construir o ampliar el hogar. Esos son los tres componentes principales que envían las remesas. Cuando entra el Seguro Popular, este programa ha sido exitoso, como mencionaba Ana, en reducir los gastos en salud de estos hogares. Entonces, de alguna manera, esto libera recursos. Pues ya no gastan esto, entonces estos recursos quedan liberados. Entonces, los migrantes que enviaban remesas de Estados Unidos a México para cubrir gastos en salud, pues tal vez ya no lo hagan porque pues, estos gastos en salud pues, ya desaparecieron en gran parte. Ahora, por ejemplo, ahorita me surge la duda, en términos de calidad del servicio, o sea, porque yo podría pensar, si mis familiares me siguen mandando dinero a través de las remesas, y aunque yo tenga el Seguro Popular, con lo que me mandan mis familiares puedo acceder a otro tipo de nivel de servicios. ¿Esto se estaba considerando como la calidad del servicio, el acceso también? Pues una investigación que tú hiciste, ¿no? Del efecto del Seguro Popular sobre las remesas, que no encontraste ninguna. Sí, de hecho, bueno, esa es muy buena pregunta. De hecho, lo que se observa es, por ejemplo, los hogares, en cuanto reducen lo que envían, es mínimo. O sea, siguen enviando. Siguen enviando y se observa una reducción mínima porque ahora los hogares tienen acceso a estos programas, envían menos, pero muy poco, o sea, casi lo mismo.
Lo que pasa también porque siguen enviando dinero y este dinero en lugar de emplearlo en salud lo utilizan en otras cosas. Aquí algo muy importante, dependiendo de que si el migrante esté en México o en Estados Unidos, el efecto es muy diferente. Por ejemplo, para los migrantes que están en Estados Unidos, que envían las remesas, de hecho no se observa ningún efecto. Y lo que pensamos aquí que está sucediendo es porque probablemente sus familiares que están en Estados Unidos no están muy enterados de que este programa está disponible, de cómo funciona. Sin embargo, cuando observamos que la migración es interna, o sea, dentro de México, que se va a otro estado, ahí sí se observa de que estos programas sí afectan, como que los familiares están muy enterados de qué está sucediendo, están más en contacto. Y entonces aquí sí se observa un efecto, pero también nuevamente son pequeños. Sí, porque me imagino que debe ser pues complicado poder estudiar, pues si llega la misma cantidad de dinero, pero cómo lo distribuyen, ¿no? Personal o de manera individual cada familia de migrantes. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, tenemos que ir a otra pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso. Estamos hablando de política social, programas sociales y migración. Ana, regresando al tema del seguro popular, ¿nos puedes abundar más en esto, cómo funciona y también en esto que hablábamos sobre la calidad del servicio? Ok, bueno, este programa lo implementaron en 2005, si no me equivoco, ¿sí? Y de forma escalonada. O sea, en 2005 fue implementado en todo el territorio mexicano. Y como te mencionaba antes, pues anteriormente la gente no tenía acceso, ¿no? Los trabajos informales. Este programa de salud pública está destinado especialmente a aquellos que están desempleados, trabajan en la economía informal, en pocas palabras, todos aquellos que carecen de acceso a instituciones, al IMSS y al ISSSTE o a, no sé, a la Marina, a instituciones de seguridad social del Ejército, etcétera. Y cubre un determinado número de padecimientos, así como las cirugías, etcétera. Si bien se amplió el acceso a este programa, ahora todos los mexicanos, como dice la Constitución, tenemos acceso a la salud pública. El gobierno se amplió el acceso, pero esto no fue emparejado o no fue a la par de inversión en personal médico e infraestructura médica. Entonces, supongamos que estamos en una comunidad rural, ya tienes acceso a la salud, pero no hay una clínica ahí. Claro. Entonces, tú de todos modos vas a gastar en irte a la capital pues para atenderte o para atender a alguno de tus familiares. Entonces, lo que hemos visto es que a pesar de que se implementó este programa y sí hubo una reducción sustancial en los gastos de bolsillo que hacen los hogares mexicanos en salud, México sigue ocupando uno de los principales lugares del mundo en cuanto a hogares gastando dinero en este tema. Entonces, de ahí como que nuestra investigación se desprende, como ya te había dicho Pedro, bueno, sí, desde la implementación de este programa, las remesas no han disminuido, o sea, los hogares siguen captando remesas y se supondría que, como empezamos al principio del programa, se supondría que esto no tendría que ser el caso. Y también pues lo que hemos visto es que los hogares también siguen emigrando, a pesar de estar afiliados a este programa, ¿no? Entonces la calidad del servicio importa mucho, porque amplías la demanda, pero no estás dando un servicio de calidad. Y la accesibilidad, ¿no? Porque podría ser de calidad, pero si tienes que trasladarte tan lejos y todo lo que implica todo eso. Sí, exacto. Y en ese sentido también mencionabas, Pedro, que estos programas sociales también han traído efectos secundarios. No sé si nos puedas mencionar algunos ejemplos. Sí, bueno, para mencionarte algunos brevemente, por ejemplo, el programa más importante del gobierno federal, pues el Prospera actualmente. Este programa pues tenía el objetivo de que aumentar los niveles de escolaridad de los niños y disminuir, digamos, los niveles de trabajo infantil. Entonces este programa lo que hacía, en parte se le daba un recurso a la mamá, a la jefa del hogar. Entonces, digamos, al
aumentar el ingreso de la jefa del hogar, esto cambió la dinámica entre, digamos, el hombre y la mujer, los jefes del hogar. De hecho, en algunos casos se observó, o sea, de manera general, que a la mujer, al tener mayor ingreso, esto disminuyó los niveles de violencia doméstica, ¿no? De alguna manera esto le daba más autoridad y los disminuyó. También, de manera similar, estos hogares, al tener más ingreso, se ha observado que disminuyó los niveles de consumo de alcohol de los hombres, ¿no? Ya están un poco menos estresados, consumen menos alcohol. Otro programa, por ejemplo, el 70 y más, ahora se cambió de nombre, el pensión para adultos mayores, pensión universal para adultos mayores. Este programa se le da un monto a las personas mayores de 70 años, ahora mayores a 65, de tal manera pues, para mejorar su nivel de vida. Entonces, el recurso lo que hizo de que estas personas de la tercera edad trabajaran menos, lo cual, de alguna manera, puede ser un resultado esperado, ¿no? Ya tienen mayor ingreso, ya no tienen que trabajar tanto. Pero también, por ejemplo, en hogares, digamos, de bajos recursos, que vive el abuelo, vive el papá, viven los nietos, viven todos juntos, en muchas de estas ocasiones los niños tenían que trabajar por falta de recursos. Entonces se observó de que al tener mayor ingreso el abuelito, la persona de la tercera edad, también disminuyó los niveles de trabajo infantil, ¿no? Entonces estos programas tienen muchos efectos que a veces no son previstos o no son el objetivo general. Digamos, pueden ser efectos positivos o también a veces son efectos negativos. Claro, se podría estudiar cada uno de estos programas sociales con sus diferentes variables. Y bueno, entonces, en el caso del Seguro Popular y de la cuestión, sobre todo con este vínculo con la migración y las remesas, lo que me han estado explicando, ¿hacia dónde va encaminado esto? O sea, ¿cuál sería la perspectiva o cómo podríamos pensar o las lecciones que podemos aprender de estas implementaciones de los programas? ¿Y qué es lo que tendría que suceder en un futuro? Bueno, como te mencionamos, pues México ha sido innovador en cuanto a políticas sociales. Entonces, nos parece muy buena la propuesta del Seguro Popular, pero si el acceso no implica una mejora en el servicio que se ofrece, obviamente esto no va a tener ningún efecto sobre la migración. Dicho esto, y un aspecto que se me olvidó mencionar, es que el Seguro Popular deja a los migrantes que están, por ejemplo, en Estados Unidos, inscribir a su familia que vive en México al mismo, y también se pueden inscribir ellos mismos. Aunque estén fuera del país. Aunque estén fuera del país. Entonces, pues lo que hemos visto en nuestra investigación, en un trabajo conjunto que realizamos Pedro y yo, es que si bien no tiene un efecto dentro de México, de los que están aquí en México, sí el Seguro Popular sí es un predictor o una variable que predice la migración de retorno. Pero eso no tiene nada tanto que ver con lo que se vive en México, sino con la situación que los migrantes enfrentan en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Que son migrantes indocumentados, que no tienen acceso a salud para nada, y que incluso si tuvieran acceso, muchos de ellos no van por miedo a que los deporten, claro. Y más ahorita. Entonces, lo que hacen muchos de ellos cuando enfrentan una enfermedad muy grave, pues es regresarse a México porque comparativamente tendrán una mejor atención aquí. Entonces, en cuanto a cuestión de migración-retorno, sí ha habido un impacto, pero creemos que el gobierno mexicano pues sí tiene que destinar más recursos para mejorar la calidad en el servicio. Otra cosa de este programa que es descentralizado es que hay muchas acusaciones de manejo discrecional del mismo, hay politización. Entonces, claro, los recursos se van a, no sé, a las comunidades. En estudios anteriores han visto que en los gobiernos panistas eran los municipios panistas o los estados con gobernadores panistas a los que se les destinaban más los recursos, no tanto por necesidad. Entonces ha habido una politización del mismo, y que también pues eso ha impactado en la calidad del servicio que se dé, ¿no? Entonces son varios los factores, pero sí se tienen que dar lecciones, y en especial en el caso de África, donde están emulando estos programas que se han implantado en México, y pues que también son países expulsores de migrantes hacia otras regiones desarrolladas como Europa, ¿no? Exacto, quizá después habría que hacer un análisis comparativo, ¿no? De cómo funcionan en ambos lados. Pedro, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, complementar un poco con lo que dice Ana. Sí, bueno, estos programas en realidad su objetivo es proteger a los sectores más vulnerables, lo cual es algo que se necesita en México, porque pues, hay mucha gente que tiene muchas carencias,
pero a veces no son del todo tan eficientes por motivos políticos, tal vez no llegan a la gente que debe de llegar, ¿no? Entonces es algo en lo que se tiene que trabajar. Trabajando. Pues les agradezco muchísimo que hayan venido a platicar de este tema. Yo creo que vamos a tener que hacer más programas, cada uno para analizar pues tanto las variables económicas como de política pública y de la implementación de estos programas en particular. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por sintonizarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar el sitio web del COLEF en www.colef.mx y seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todas las actividades del COLEF. Nos vemos en la próxima edición.